Hay un video, ya que estoy tocando este tema, hay un video. A ver dónde está ese video. A ver si lo logro encontrar. Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Otro día se los voy a traer. Que ese video está muy importante también. Bueno, y como les dije, una de cal y una de arena. Bukele dio un discurso que mi papá me dijo, ¿viste lo que dijo Bukele? Muy parecido a lo que tú dices. Y le dije, no. Mi papá me dijo, ¿cómo que no? Porque mi papá es fan de Bukele y yo mazo. Entonces le dije, no. Y después escuchó parte de este video de Juan Ramón Rayo y me dijo, pues era por eso que tú lo decías. Yo, sí. Es verdad que, como dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, los impuestos no son necesarios para financiar al gobierno y que en última instancia la moneda fiat es una burbuja que solo está respaldada por la propia moneda fiat. Veámoslo. Muchos liberales admiran al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por dos razones. La primera es por haber establecido a Bitcoin como moneda de curso legal dentro del país. Y la segunda es por haber logrado reducir de manera extraordinaria la criminalidad en El Salvador. Sí, esa es una. Por lo menos en mi caso, la de Bitcoin a mí me parece que es incorrecta, pues está imponiendo una moneda de curso legal. Pero sí me parece correcta la eliminación de la criminalidad. Evidentemente que se respete la institución estatal que tiene que ver precisamente con la protección del individuo. A mí me parece fundamental. Y vamos, cualquiera que haya leído un poquito lo entiende. Es importante la seguridad en un país. Ahora, vamos a ver esto porque yo creo que hay mucha gente que se confundió con el discurso de Bukele y le dio la derecha a Bukele en lo que estaba diciendo y no tenía del todo razón. Pero más allá de los matices, de los comentarios e incluso de las críticas que cupiera dirigir a cualquiera de estos dos logros, lo que sí debería ser indiscutible es que Nayib Bukele no es infalible. Y uno de los ejemplos más claros donde podemos observar que Nayib Bukele no es infalible es en el siguiente extracto dentro del discurso que dio en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Estados Unidos el pasado fin de semana y en la que también participó Javier Milei, como ya comentamos en un vídeo anterior. En el extracto que vamos a ver a continuación, Nayib Bukele intenta demostrar que los estados actuales en realidad no se financian con impuestos, sino que se financian esencialmente imprimiendo dinero. Y eso fue lo que le dije a mi papá. Le dije, no, los impuestos son sumamente necesarios. De hecho, váyanse a ver, Juan Ramón Rayo con Garzón tiene un debate muy interesante. Y Juan Ramón Rayo sí le plantea esa pregunta. Y si se puede imprimir dinero de manera infinita, ¿por qué tienes que seguir cobrando impuestos? O sea, al final tú puedes imprimir todo el dinero de manera infinita. ¿Para qué me cobras impuestos entonces? Que evidentemente ahí es donde se equilibra todo. Y por eso es que si ellos necesitan y mayores tasas impositivas a medida precisamente de que la moneda se va devaluando, a medida que van creando más monedas. Vamos a ver. Escuchémoslo. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes. Sí, Bukele, sí, el problema son los taxes, bro. El problema son los taxes. Deja de cobrar taxes y sigue imprimiendo dólares para que veas lo que va a pasar. La gente comprará oro, comprará Bitcoin, comprará lo que sea y vamos a comerciar con otras monedas. Y el dólar se va a ir a la mierda. O comienzan a tener una política más responsable con el dólar y la gente seguirá utilizando el dólar. Deja de cobrar taxes para que veas. Si no es eso lo que va a pasar. But they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. Demasiado. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves. Sí, Bukele, sí son los taxes. Sí. But the fact. Y era lo que yo le decía a mi papá. Sí, los taxes sí son problemas. Pues mi papá me decía, ¿viste lo que dijo? Que los taxes, porque yo siempre me estoy quejando de los taxes. Mi papá me decía, ¿viste? Bukele dijo que el problema no son los taxes. Y yo, sí, no le haga caso a Bukele. Si son los taxes, no le haga caso a Bukele. Bukele aquí está equivocado. Yo sé que es el niño lindo de muchos conservadores, pero Bukele aquí está equivocado. That they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. Es decir, que sí, que los impuestos son muy altos en Estados Unidos, pero que los impuestos, dice Bukele, en realidad no se están utilizando para financiar el gasto del gobierno. Pero si el gasto del gobierno no se financia vía impuestos, ¿cómo se financia y para qué se cobran los impuestos? So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds. Esto como generalización ya es incorrecto. El gobierno solo financia su gasto público a través de la emisión de bonos por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es decir, que solo la porción del déficit público del gobierno, el exceso de gasto por encima del exceso de ingresos, se financia a través de la emisión de deuda pública. Claro. Pero todo el restante gasto, todo aquel gasto que no se financia vía... Se hace con los impuestos. O sea, el extra que ellos gastan son recontragastones. De hecho, Milei ahora mismo estaba hablando de llevar el tamaño del gobierno a un 25% del PIB. Ahora mismo Argentina está casi que en un 40% del PIB. Pues ahí tú te das cuenta, primero, que es posible. Vayan a ver un video que hizo Juan Ramón Rayo sobre eso también no hace mucho. Y segundo, no solo es que es posible, es que es deseable y necesario. Y de hecho, 25% me sigue pareciendo demasiado. Un Estado no se puede llevar un cuarto de lo que produce un país. El Estado no se puede llevar un cuarto de lo que produce el país. O sea, que uno de cada $4 que tú produzcas se lo lleve el Estado, a mí me parece una barbaridad. O uno de la unidad monetaria que tú quieras. Uno de cada 4 se lo lleve el Estado, a mí me parece una barbaridad. Estamos hablando de trabajar para el Estado uno de cada 4 meses. A mí me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Pero y a déficit sí se financia
financia vía impuestos. O expresado de otra manera, el 100% del gasto público no se financia a través de la emisión de bonos, sino que una parte muy importante de ese gasto público sí se financia a través de impuestos. Por ejemplo, pero el pago de esos bonos precisamente se hace también con impuestos. En el ejercicio fiscal 2023, el gasto público federal en Estados Unidos ascendió al 24,4% del PIB y el déficit público federal fue del... Mira, por debajo de lo que gasta Argentina. Entre mi mujer Argentina y yo gasta bastante pagamos más que Estados Unidos. $1,300 cada mes de impuestos aquí en USA. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? O sea, a mí me parece una barbaridad que pagues $1,300 mensuales. Sácalo al año para que veas cuánto es. No sé, no soy bueno o no soy tan bueno haciendo cálculos rápidos, pero alrededor de $15,000 fácil. Es una barbaridad, bro. El 6,2% del PIB. Dicho de otra manera, solo, entre muchas comillas, porque es una barbaridad, pero solo el 25% de todo el gasto público federal se financió a través de la emisión de deuda, lo que significa que las otras 3/4 partes, el otro 75% del gasto público federal, sí se financió a través del cobro de impuestos. De los impuestos, claro. Please, boy, gracias por la suscripción, 15 meses, bro, gracias. No es verdad, en consecuencia, que el cobro de impuestos no sea para financiar al gobierno. La mayor parte del gasto público, 75% está cubierto por los impuestos. 3/4 partes se financia a través del cobro de impuestos. Solo, entre muchas comillas, repito, solo 1/4 parte del gasto público no se financia a través de impuestos. Aunque incluso esto último es muy matizable, porque lo que en realidad sucede es que no se financia a través del cobro de impuestos ahora mismo, pero sí se financia, en parte al menos, a través del cobro de impuestos. Ah, ojo, que tú pusiste 1.300. No son 1.300, porque muchas veces no sacamos esta cuenta. Todo tiene impuestos. Cada compra que tú realizas tiene impuestos también. O sea, es mucho más de 1.300 lo que te llevan en impuestos a ti mensualmente. Mucho más. Cada artículo que tú compres, cada cosa, cada pago que tú haces, cuando pagas la casa, cuando pagas el alquiler, cuando pagas... Todo lo que tú pagues tiene impuestos también. Todo. Es mucho más de 1.300. Mucho más. Impuestos futuros, porque la deuda pública que se emite o bien se amortiza a través de inflación o bien se refinancia con emisión de nueva deuda pública que repague la existente porque existe una fuerte demanda de deuda pública o bien se amortiza contra recaudación tributaria futura. Claro. Pero Bukele no se queda aquí, sino que incluso va más allá. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Esto es incorrecto. Lo que está diciendo Bukele es que la Reserva Federal compra los bonos que financian una parte del gasto público en Estados Unidos y esos bonos los compra imprimiendo dinero. Pero entonces, ¿qué respalda el valor de ese dinero que está creando la Reserva Federal para comprar los bonos? Dice que los propios bonos, con lo cual parecería que estamos ante una especie de esquema Ponzi. El valor de los bonos depende del dinero que se ha emitido y el dinero que se ha emitido depende del valor de los bonos. Pero esto no es así. El valor de los bonos no depende del dinero que se ha emitido. El valor de los bonos depende de la capacidad del gobierno de Estados Unidos para o refinanciar esos bonos en el mercado o bien amortizar esos bonos. Y de hecho la capacidad del gobierno para refinanciar esos bonos en el mercado depende en última instancia de su capacidad para amortizarlos. Claro. ¿Y de qué depende su capacidad para amortizarlos? De su capacidad para cobrar impuestos en el futuro. Si el gobierno de Depende de los impuestos al final. Esa capacidad de amortización depende de que tú y yo paguemos impuestos precisamente para que los bonos no pierdan también el valor. Por eso les digo, dice él que los taxes no son el problema y yo te digo que sí. Deja de cobrar taxes a ver con qué mierda vas a pagar los bonos de mierda eso. Ahí sí se convierten en papel y nadie los va a comprar. Y entonces un bono no va a valer una mierda. Pierde todo su valor. Entonces, ¿en qué está respaldado? En nosotros, en nuestro valor, en lo que producimos. En eso está respaldado. Estados Unidos mañana dijera no vamos a cobrar ni un solo impuesto más en el futuro. Lo que vamos a hacer es financiar todo el gasto público emitiendo deuda y cuando esa deuda venza emitiremos nueva deuda para renovarla. Pues entonces Estados Unidos o se enfrentaría a una hiperinflación o bien a un default de su deuda soberana porque nadie compraría esa deuda soberana porque... ¿Quién va a comprar una deuda que nadie puede pagar? El gobierno de Estados Unidos estaría renunciando a su capacidad de amortizarla a través del cobro de impuestos en el futuro. O expresado de otra manera, cuando el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, compra bonos del Tesoro, deuda pública, imprimiendo dinero, lo que está haciendo es convertir en moneda actual, en moneda con un poder adquisitivo presente, la recaudación tributaria esperada en el futuro del gobierno de Estados Unidos. El cálculo que ellos hacen, para que entiendan Juan Ramón Rayo, es ¿cuánto van a pagar estos cabrones? ¿No van a pagar suficiente? Le tenemos que subir los impuestos. Ese es el cálculo que ellos hacen. Ya está. Por eso la teoría monetaria moderna es un desastre. Bueno, para ellos funciona a la perfección. Nos están saqueando a manos llenas. Pero es un desastre. Es un desastre a nivel social y económico. Es un desastre. Es como si le permitiera al gobierno de Estados Unidos pagar hoy contra lo que va a ingresar mañana. Pero contra lo que va a ingresar mañana, no contra la nada. Claro. Que la maniobra del Banco Central nos podrá parecer fatal, porque es una maniobra potencialmente inflacionista, pero no describamos esa maniobra de manera incorrecta. No digamos que se está creando dinero de la nada, cuando el dinero que se está creando está respaldado por la capacidad tributaria, por la capacidad de recaudar impuestos del gobierno de Estados Unidos en el futuro. Porque si no, caemos en el error intelectual. Por la capacidad de nosotros, nuestra capacidad de pagar impuestos. En el que está cayendo Bukele, de decir que los impuestos son del todo innecesarios para financiar el gasto público. Y no es así. Los impuestos financian el gasto público presente y también el gasto público futuro. Someone could Bitcoin le gritó a alguien por ahí. Bitcoin le dijo a alguien. someone could ask, well, so if the government can print limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes?
porque es la única manera que tienen precisamente de lograr que no se le vaya el sistema a la mierda. I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes? Si el gobierno de Estados Unidos o de muchos otros países desarrollados pueden imprimir dinero sin que ese dinero automáticamente no valga nada una vez ha sido imprimido, es porque, como decimos, ese dinero está respaldado por deuda pública, que a su vez está respaldada por la capacidad tributaria futura del Estado. Es decir, que ese dinero de nueva emisión sí está respaldado por impuestos futuros. Si, como hemos dicho antes, el gobierno... Ahora, lo que tú me puedes preguntar a mí es, ¿y si todo el mundo se pone de acuerdo para no pagar impuestos? En última instancia, por eso yo lo he dicho muchas veces, todo ese dinero que ellos imprimen está respaldado por los cañones que tienen. Porque en última instancia, tú no te vas a ir contra la ley, o es muy difícil que el país completo se vaya contra la ley. Ley injusta, por cierto, desde mi punto de vista, y antes de 1916 era inconstitucional. Tuvieron que hacer una reforma constitucional precisamente para comenzar a cobrar impuestos directos a los ciudadanos de los Estados Unidos. Ahí es donde yo creo que de alguna manera se rompió, digamos, ese pacto del Estado con el pueblo, ¿no? Se rompió ahí. Pero no obstante a eso, o sea, tienen que cobrarnos impuestos al final. El gobierno dijera, vamos a dejar de recaudar impuestos, lo que vamos a hacer es seguir financiando nuestro gasto público imprimiendo nuevo dinero. Pues entonces ese nuevo dinero no valdría nada. No estoy diciendo que ese nuevo dinero cada vez valdría menos, que eso es lo que sucede durante una inflación. O sea, que nos roban y piden más con intereses. Exactamente eso, exactamente eso. Estoy diciendo que no valdría nada. No que perdería poco a poco su valor, sino que ya de entrada nadie lo aceptaría y el gobierno no podría comprar nada con él. Si mañana el presidente de los Estados Unidos dice voy a hacer una reforma que nos va a llevar a cobrar 0% de impuestos a todos los ciudadanos de Estados Unidos, lo cual a mí me parece una locura, ¿eh? Yo nunca he estado de acuerdo con el 0% de impuestos porque, vuelvo y repito, no soy libertario, ¿ok? Yo entiendo que hay un porcentaje que debe de ser de alguna manera dedicado a ciertos gastos que son públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hacen eso, mañana los bonos no valen nada. En el mismo momento que lo haga, ya los bonos no valen nada. Igual la catástrofe económica sería gigantesca, ¿verdad? De modo que eso que dice Bukele de, en teoría, podríamos eliminar los impuestos y financiar al gobierno imprimiendo dinero, no es verdad. Si entiendes de verdad qué es la moneda fiat... Eso es lo que estuvo haciendo Argentina hasta la llegada de Milei. Financiar deuda con emisión. Exactamente eso que estás diciendo. Y qué bueno que desde Argentina se estén dando cuenta cómo les robaban. O sea, qué bueno que ya empiecen a entender. Yo creo que esto, en lugar de ideología de género de mierda, serían cosas que los chamacos cuando salen con 15 años de la escuela deberían de saber. Deberían de entender un poquito de economía básica. ¿Qué mierda es la deuda pública? ¿Por qué me cobran impuestos? ¿Por qué suben los impuestos? Todo ese tipo de cosas yo creo que son sumamente necesarias que los chamacos lo entiendan. Que entren a la sociedad entendiendo qué son los impuestos. ¿Cómo se genera la inflación? ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué Venezuela tenía un por ciento tan alto de inflación? ¿Cómo le robaron todos los salarios de un día para otro en Venezuela? ¿Por qué? Todo eso yo creo que es sumamente necesario. Sin embargo, están con la ideología de género de mierda. Entonces el chico sale afuera y no entiende nada, no sabe nada. Es un pusilánime. Sabes que eso no puede hacerse ni siquiera en teoría. Con este tipo de mensajes, con este tipo de declaraciones, Bukele se acerca de manera muy peligrosa a la teoría monetaria moderna. Una teoría monetaria que es responsable intelectualmente, por ejemplo, de la altísima inflación de Argentina. Pero lo que está diciendo Bukele incluso es peor que lo que dice la teoría monetaria moderna. Porque la teoría monetaria moderna sí reconoce que hay que cobrar impuestos. Por eso en Argentina cobraban tantos impuestos. Claro. Reconoce que los impuestos son imprescindibles para que siga existiendo demanda social. Lo que está diciendo Bukele no tiene sentido. Literalmente no tiene sentido. Eso es inaplicable. Eso no se puede hacer. De la moneda que imprime el gobierno. La teoría monetaria moderna dice de un modo un tanto incompleto que los ciudadanos están dispuestos a aceptar la moneda que imprime el gobierno porque luego el gobierno les obliga a pagar impuestos en esa moneda. Por tanto, si el gobierno eliminara los impuestos y se limitara a imprimir una moneda que ni siquiera es necesaria para pagar impuestos porque no existen impuestos, nadie aceptaría esa moneda impresa por el gobierno que no vale para nada. Por tanto, aquí Bukele incluso se está equivocando más que la ya muy equivocada teoría monetaria moderna. Pero sigamos, porque el vídeo no termina aquí. I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. No, esto sí es una teoría de la conspiración. Esto que dijo Bukele aquí es un sinsentido y a esto sí se le puede decir teoría de la conspiración. Por eso hay que tener mucho cuidado con los discursos que se dan. Y algunos de ustedes me estaban diciendo, Green, reacciona al video de Bukele. Boludo, hay cosas que yo estoy reaccionándolo ahora porque ya Rayo lo mató. Yo no lo iba a matar, pero ya Rayo lo reventó, entonces ya está. No puedes pararte a decir eso. But it's true. Es como que, nada, nos cobran impuestos simplemente para que nosotros nos hagamos la idea de que pagamos las carreteras, de que pagamos, aquí en Estados Unidos no, pues te cobran las carreteras, de que pagamos la medicina, aquí en Estados Unidos no, porque hay que pagar el seguro. Franium, gracias por la suscripción, 3 meses. De que pagamos las escuelas, de que pagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es verdad, no es verdad.
Los cobran porque necesitan cobrar. The government is funded by money printing, paper backed with paper. Como Bukele no es capaz de reconocer o no quiere reconocer el papel que desempeñan los impuestos a la hora de financiar el gobierno, como ha llegado a una conclusión errónea de que los impuestos no se utilizan en absoluto para financiar al gobierno, el paso siguiente obviamente es decir que los impuestos únicamente desempeñan el rol de engañar a los ciudadanos para ocultarles que el gobierno se financia con papel respaldado por papel, es decir, a través... Aquí sí hay gente que lo va a atacar de conspiranoico y de no saber nada de economía y lo puede hacer con razón. Bukele tiene que intentar de este tipo de cosas pulirlas bien. Tienes que pulirlas. Tienes una responsabilidad social importante. Tienes que pulir este tipo de discursos. de un esquema Ponzi. Pero si, como hemos explicado antes, el valor de ese papel está respaldado por la capacidad futura del gobierno para recaudar impuestos, incluso también... En España dicen eso y no arreglan ni una carretera. Así que robo igual. Estamos de acuerdo en eso. por la capacidad presente. Porque si el gobierno no recaudara impuestos, tendría que imprimir muchísimo más papel para financiar el 100% de su gasto. Ya hemos visto que vía déficit únicamente entre comillas, se financia el 25%. Si hubiese que financiar el 100%, habría que imprimir muchísimo más papel, lo cual depreciaría mucho más el papel moneda. Pero en cualquier caso, respecto a la moneda nueva que se crea regularmente por los estados, ya hemos dicho que su valor depende de los bonos y el valor de los bonos depende de la capacidad del Estado para amortizarlos. Es decir, de la capacidad del Estado para recaudar más de lo que se gasta y pagarlos. Por tanto, si los impuestos desempeñan en realidad este rol, no es cierto que los impuestos solo sirvan para ocultar que el gobierno únicamente se financia a través de papel respaldado por papel. Yo les voy a hacer, a mí lo que me gusta es hacer sencillo algunas cosas que parecen más complicadas. Está respaldado con nuestro sudor. Es lo único que quiero que ustedes entiendan. ¿Ok? La emisión monetaria... gestor de archivos, gracias por la suscripción con Prime, bro. La impresión monetaria está simplemente garantizada por nuestro sudor. Y en última instancia, con la pistola que nos obliga a pagar impuestos. En última instancia. Robert, gracias por la suscripción con Prime, bro. En última instancia, la pistola que me obliga a mí a pagar impuestos. De lo contrario, pues simplemente o me ponen más multa todavía o voy preso directamente. ¿Ok? Es así. Que no es así. A bubble that will inevitably burst. Vámonos a Isla Margarita, Oscarín. ¿Seguro? Seguro, bro, para que nos quiten todo. Para que nos quiten todo en 2 o 3 años, igual que pasa en Cuba. Francis, gracias por la suscripción con Prime, bro. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. Claro, si el papel moneda solo está respaldado por el papel moneda, estamos ante un esquema Ponzi y, por tanto, cualquier valor que tenga el papel moneda es un valor burbujístico. En el fondo, lo que está diciendo Bukele es que el valor intrínseco de la moneda fiat es igual a 0. Un argumento tan malo o incluso peor que el de aquellos que dicen que el valor intrínseco de Bitcoin es 0. De hecho, uno debería plantearse lo siguiente. Nada de lo que está diciendo Bukele es información confidencial. Que los estados se financian en parte imprimiendo dinero contra deuda pública es algo que conocen todos los inversores en todas partes del mundo. Si fuera cierto que esos títulos de deuda pública no están respaldados por nada, que meramente es papel respaldado por papel y que por tanto toda moneda fiat es una mega burbuja, lo que uno debería plantearse es, si todo el mundo sabe esto, si todo el mundo ya es consciente de esto, ¿cómo es posible que la moneda fiat siga teniendo valor? No que lo pierda, porque si el Estado crea más moneda fiat de la que demandan los ciudadanos, su valor se depreciará. Pero no estamos hablando de que ese activo llamado moneda fiat posea valor, pero ese valor se vaya depreciando como consecuencia de una mala gestión por parte de su emisor. Estamos hablando de cómo es posible que ese activo llamado moneda fiat todavía tenga algún valor que no valga 0 si todo el mundo sabe que esa moneda fiat solo está respaldada por la propia moneda fiat. Quizá podríamos pensar que el ciudadano de a pie no lo sabe. Todos somos tontos, somos tontos todos, somos bobitos todos. Pero lo que no cabe suponer es que los inversores medianos, grandes o súper grandes no son conscientes de esta realidad que no deriva de ninguna información privada o confidencial, sino meramente de reflexionar sobre los hechos económicos tal cual los conocemos. ¿Qué pasa? ¿Que solo Bukele ha llegado a esta conclusión y nadie más en el mundo se ha dado cuenta de ello? Los inversores profesionales, medianos, grandes y súper grandes no son conscientes de lo que está diciendo Bukele porque no entienden nada de contabilidad y son incapaces de darse cuenta de que el papel moneda no está respaldado por nada salvo por el propio papel moneda. De manera que siguen pagando precios burbujísticos por títulos de deuda pública o por moneda fiat que en realidad valen 0. No, la explicación es mucho más simple y muchísimo menos conspirativa. Aunque a muchos no nos guste la deuda pública, aunque a muchos no nos guste la moneda fiat, lo que no podemos negar es que la deuda pública y la moneda fiat tienen valor. Y tienen valor porque están respaldados por la capacidad tributaria del Estado. Es decir, tienen valor porque el Estado cobra impuestos, porque el Estado se puede apropiar coactivamente de un porcentaje muy significativo de la riqueza nacional y utilizar ese porcentaje muy significativo de la riqueza nacional del cual se puede apropiar, y no debería, el Estado a través de impuestos para respaldar el valor de esos activos, de la deuda pública y de la moneda fiat. Si viviéramos en un sistema esclavista, a mí tampoco me gustaría que hubiese esclavos, pero no por eso negaría que los esclavos en ese sistema esclavista tendrían un valor. Los esclavos se mercantilizarían y se comprarían y se venderían a un precio, por mucho que a muchos nos repugnara esa práctica. Pues aunque a muchos no nos guste la sobreemisión de deuda pública o la moneda fiat, eso no debería llevarnos a colocarnos una venda delante de los ojos, distorsionar el análisis económico y decir que en el fondo ni la deuda pública ni la moneda fiat valen nada porque no están respaldadas por nada. Por esto es que yo sigo a Juan Ramón Rayo y siempre les digo, me parece uno de los intelectuales
factores más importantes que hay a día de hoy. O sea, aquí él está reconociendo que evidentemente ni le gusta la impresión monetaria, ni le gusta un montón de cosas alrededor de la moneda fiat, y probablemente, aunque él no está de acuerdo con por ejemplo, Huerta de Soto en el tema del 100%, bueno, no importa, porque esos son temas un poco más enredados. Él no está de acuerdo en muchas cosas con algunos libertarios, al final, ni siquiera al 100% con el patrón oro, pero él entiende de todos modos que este tipo de cosas, que sí, que hasta cierto punto lo podemos ver como estafa, pero sí tienen valor, sigue teniendo valor, evidentemente el dólar sigue teniendo valor. Y pregunten, bueno, en tu país, no sé de qué país me estarás viendo, pero probablemente tú prefieres ahora mismo, si vives en España, tener un euro a tener una peseta española. Y si vives en Argentina, si vives en Colombia, si vives en México, probablemente prefieres un dólar a un peso de tu país. Pues el peso de tu país se puede ir depreciando, pero da. Por desgracia, sí lo están. Están respaldadas por la capacidad coactiva del Estado para extraernos recursos sin nuestro consentimiento. Así que si Bukele quiere criticar la moneda fiat, y me parece muy bien que quiera criticarla, que busque no ya mejores, sino simplemente buenos argumentos. Claro, que busque buenos argumentos, que los hay. Que vamos, creo que lo los mejor hay. será sacar un pasaporte chino e ir a la isla de la juventud y sembrar claria. No sé, hermano. Yo sembrar claria no me veo, bro. No me veo sembrando claria, hermano. No me veo.